Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy René González y este es tu canal, Ministro de un Nuevo Pacto. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de todo es motivo de conciencia. Ya regresamos. En el presente es muy común poder escuchar que las personas tengan una conciencia social o que tengan la necesidad de tener empresas que posean una conciencia social. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Es que tomen cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales o ayuden a los demás desafortunados con los beneficios empresariales adquiridos. También solemos escuchar acerca de personas famosas que van y ayudan en otros países y muchas veces son admirados por decir que tienen una buena conciencia social. Las obras caritativas ciertamente son admirables y como creyentes en Cristo debemos prestar atención a las palabras expresadas por el Señor Jesús, las cuales nos dicen que debemos acordarnos de los pobres y de ser dadores de alegres y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero según la definición de conciencia como cristiano, debemos acudir a la Biblia y no meramente a atender lo que ésta representa en la sociedad actual. Miremos algunos versículos para poder darnos cuenta de lo que la Biblia dice acerca de la conciencia y qué es lo que representa la conciencia en el ser humano. Cada ser humano, independientemente de su cultura, etnia o trasfondo social, tiene una conciencia. Nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 2, versículo 15. La Biblia dice de esta manera: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ella y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. La conciencia del hombre corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y qué es lo que Dios condena. ¿De qué manera podemos saber lo que Dios justifica o aprueba y qué es lo que Dios condena? Esa es la función de nuestra conciencia. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos y ofendemos a Dios u ofendemos a otras personas. Ella actúa como una alarma contra incendios que suena cuando estamos mal y permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema para con Dios. Todos nosotros hemos escuchado la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o hacemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza santa, justa y amorosa de Dios. Nuestra conciencia nos redarguye, no importa cuánto intentemos suprimir esa voz que está en nuestra conciencia o cuánto nos esforcemos por tener la razón en nuestras acciones. La conciencia persiste siempre en condenarnos. En realidad, esto es algo bueno. De otra manera, seríamos como una casa sin alarma contra incendio. No nos daríamos cuenta de que estamos siendo desaprobados por Dios. Y nuestra conciencia nos deja saber en términos bien claros lo que Dios condena o qué es lo que Dios acepta como una buena conducta moral. Debido a nuestra conciencia nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal, incluso antes de ser salvos. Cuando no éramos salvos, nuestra conciencia nos mostró que éramos pecaminosos y que necesitábamos a un Salvador. Después que somos salvos, el Señor
vive en nuestro espíritu y nuestra conciencia es aún más sensible y activa que antes. Nos dice cuando hemos pecado y cuando nuestros pecados crean un problema entre nosotros y Dios, y lo cual interrumpe nuestra comunión con Él. ¿Qué significa tener una buena conciencia hacia Dios? Eso podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. La Biblia dice de esta manera: pues el propósito de esta orden es el amor, nacido de un corazón puro y una buena conciencia y una fe no fingida. Nuestra conciencia es buena, no porque hemos hecho buenas obras, sino porque es sin ofensa. Tenemos una buena conciencia cuando no tenemos de qué nos condene nuestra conciencia. Nuestra conciencia es buena cuando no hemos ofendido a Dios o cualquiera otra persona. De modo que conforme a lo que vemos en la palabra de Dios, es muy posible que hagamos buenas obras y tengamos una conciencia social y podremos ayudar a los pobres y a los que están en necesidad, y así no tengamos una buena conciencia hacia Dios. En 1 de Pedro 3:16 la Biblia dice: tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La palabra conciencia en español viene de dos raíces del latín, el prefijo con y la palabra ciencia, que significa saber. La conciencia es ese juez interno que nos da testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusándolas. Ya que la conciencia moldea a la persona a su estándar más alto, los creyentes necesitamos mantener ese alto estándar sometiéndonos a la palabra de Dios y pudiendo cumplir todos sus estatutos. La conciencia funciona como un tragaluz, no como una lámpara. La conciencia no produce su propia luz, sino simplemente deja que la luz moral que Dios nos ha plasmado en nuestros corazones entre dentro de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos enseña acerca de la importancia de mantener una buena conciencia hacia Dios. El propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Así nos enseña la Biblia. A la conciencia se le puede comparar con una ventana que permite que entre la luz de la verdad de Dios. Pero si insistimos en desobedecer, esa ventana se ensuciará más y más hasta que la luz ya no pueda entrar. Esto lleva a una conciencia sucia, llena de obras muertas. Una conciencia sucia es aquella contra la cual se ha pecado tanto que ya no es sensible a lo que es bueno o a lo que es malo. Se refiere a cuando una persona se ha vuelto insensible en los asuntos morales. Es cuando una persona pierde la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, ya no le produce dolor cuando peca, más bien se deleita al cometer una falta o cuando ve a otros cometiéndola. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Y si la conciencia está cauterizada, literalmente esa conciencia está quemada. Entonces es cuando esa conciencia se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. Es como si el tejido espiritual de cicatrización hubiera entorpecido el sentido del bien y del mal. Así como el cuero de un animal marcado con una marca de hierro se adormece ante un dolor mayor,
Pablo identifica a los que tienen la conciencia cauterizada. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, la Biblia dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. En este pasaje podemos aprender tres cosas sobre los falsos maestros que conducen a otros a la apostasía. Primero, son voceros de espíritus malignos, ya que promulgan cosas enseñadas por demonios. Segundo, son hipócritas, mentirosos, ya que llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Y terceros, ellos son inescrupulosos, ya que sus conciencias han sido cauterizadas. Esto explica mucho cómo es que pueden los falsos maestros mentir sin sentir vergüenza y propagar el engaño sin escrúpulos, porque tienen conciencias cauterizadas. Ya no sienten que mentir está mal. Mira lo que sucede conforme al creyente. Estudia la palabra de Dios y entiende mejor la voluntad de Dios y su propósito y su conciencia se vuelve mucho más sensible al bien y al mal. Pablo habla de la buena conciencia en oposición a la conciencia cauterizada, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. Una buena conciencia tiene la capacidad de poder distinguir el bien del mal y está libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad y puede disfrutar de la comunión con los que caminan en la luz. Así como Jesús está en la luz, las mentiras del diablo son un anatema para el que tiene la conciencia tranquila. ¿Cómo nos puede ayudar una buena conciencia al creyente nacido de nuevo en tiempos de prueba y oposición? Para empezar, una conciencia buena hacia Dios, esa es fortificada con valor, porque sabe que está bien con Dios y con la gente que lo rodea. Así que no tiene nada que temer. Una buena conciencia también nos da paz en el corazón, y cuando tenemos paz por dentro, podemos enfrentarnos a las batallas por fuera. La intranquilidad de una conciencia inquieta divide el corazón y debilita a la persona. ¿Cómo vamos a poder testificar por Cristo con valentía si nuestra conciencia testifica en contra nuestra? El Salmo 118:6 dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. La conciencia nos protege solo cuando la palabra de Dios es nuestra guía. A fin de poder mantener una buena conciencia, nosotros, aquellos que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, debemos lidiar con el pecado en nuestra vida y confesarlo inmediatamente. Debemos mantener la ventana siempre limpia y también debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios y poder permitir que la luz entre en cada uno de nuestros corazones. Una buena conciencia no depende de lo que hacemos o no hacemos, sino de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo puedo tener una buena conciencia si es que entiendo que la multa de mis pecados, defectos y faltas, que son parte de mi historia, fue pagada completamente por Cristo. Esta pregunta es para ti, amado que me estás escuchando en este día. ¿Estás obrando en estos momentos con una conciencia clara y limpia o con una conciencia mala y sucia? En 1 Corintios 10:29, la Biblia dice: me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes, porque se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otros? La palabra juzgar se emplea aquí en el sentido de condenar
o la conciencia te justifica o la conciencia te condena. Presta atención a esta verdad. La libertad tiene límites y es afectada por la conciencia del otro. Por eso a veces es necesario poder renunciar a la libertad, evitando así censuras. Hay que pensar en el bien común de todos y en que Dios en todo reciba la gloria. Un cristiano es alguien que cree en Jesús, pone su fe en Él, lo conoce y vive en Cristo. También es alguien que sigue su ejemplo y la manera en la que vives afecta a los demás, inclusive a nuestras propias conciencias. Igual que ves a otros como ejemplos, los demás te miran como ejemplo. Es algo que ocurre, te guste o no. El mejor ejemplo de esto es el caso de los padres y los hijos. Los padres que tienen una vida íntegra traen gran bendición a sus hijos. Billy Graham dijo: la integridad es el pegamento que sostiene nuestra manera de vivir como un todo. Nosotros debemos luchar siempre por poder mantener intacta nuestra integridad como cristianos. Cuando se pierde la riqueza, nada se pierde. Cuando se pierde la salud, algo se pierde. Pero cuando se pierde el carácter, la integridad, ahí es que se pierde todo. Nadie ha vivido jamás una vida perfecta excepto Jesús. ¿Quién puede afirmar: tengo puro el corazón, estoy limpio de pecados? Pero a pesar de esto, todos nosotros podemos buscar llevar una vida que sea un buen ejemplo para todos. La mente o la conciencia es tan sensible que normalmente nos está amonestando cada vez que hacemos algo que desagrada al Señor. Pero hay veces en que no nos cansamos de obedecer a la conciencia y entonces argumentamos contra ella a favor de nosotros. Y esto se repite una y otra vez. Espero que esta enseñanza te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.